La campaña electoral que se desarrolla en distintas comarcas de Castilla y León está trasladando numerosos mensajes a la ciudadanía, propuestas para el presente y futuro, y están haciendo que los representantes de las formaciones y partidos que concurren a los comicios estén pateando los pueblos y ciudades de provincias como Soria y Burgos. En la provincia de Burgos y con la caravana del Partido Popular, Ángel Ibáñez y el equipo están recogiendo las sugerencias de los vecinos de las distintas comarcas, visitando empresas como la de Cronospan en Sala de los Infantes o centros de salud como el de Quintanar de la Sierra. Hacen de anfitriones como en el recibimiento en el hangar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el día 9 de febrero con Pablo Casado. En este tiempo, Ángel Ibáñez ha puesto en valor el esfuerzo que los populares han hecho en el Gobierno, poniendo en marcha medidas encaminadas a la mejora de los servicios públicos en el mundo rural, así como el compromiso adquirido de mantener abierto el Hospital de San Juan de Dios desde la ciudad de Burgos. Sanidad, educación, fondos europeos, apoyo a la agricultura y la ganadería, la ayuda a los autónomos, las medidas para favorecer la natalidad, promover la industria y un elenco de iniciativas que van a marcar el desarrollo de una nueva legislatura en las Cortes de Castilla y León. Ángel Ibáñez, ¿qué tal? Bienvenido aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por haber hecho parada hoy aquí en los estudios de Tu Voz en Pinares. Sabemos que estáis muy ajetreados en estas jornadas. Sí, una campaña electoral es pura actividad y evidentemente nos lleva a viajar a muchos sitios, pero también tenemos que tener un poco de pausa y poder compartir con los medios de comunicación algunas de las inquietudes que todos tenemos, compartimos, y para mí es un placer estar de nuevo aquí. Muy bien, Ángel. Yo te voy a hacer la pregunta obligada. ¿Cómo has vivido la primera semana de campaña? ¿Qué sensaciones tienes? Muy buenas sensaciones. La verdad es que ha sido una campaña, está siendo una campaña muy intensa. Estamos tratando de centrar nuestra labor en lo que tiene que hacer un candidato, que es recorrerse de norte a sur, de este a oeste de la provincia, en lo que no son visitas por primera vez, porque es verdad que me considero una persona muy pegada al territorio, muy pegada a nuestros vecinos, a nuestros pueblos, a nuestros municipios, y siempre cuando voy a los sitios es que ya los he repetido en visitas anteriores, pero estoy aprovechando para conocer las inquietudes de las personas que visitamos y también para exponer cuáles son nuestras propuestas programáticas, y a todo ello, pues bueno, sumando también diversos actos públicos que compartimos pues desde con alcaldes, con afiliados, con simpatizantes, con presencia de líderes nacionales en nuestra provincia y, por tanto, pues bueno, mucha intensidad. Está siendo una campaña singular, exclusiva casi diríamos, por no coincidir con otras elecciones en distintos puntos de la geografía española, y de ahí pues la presencia también de representantes de distintas comunidades, ¿no?, que vienen a apoyar a los respectivos partidos también en estas elecciones, y por otra por la pandemia, ¿no?, porque vivimos todavía en esta sexta ola y del COVID, y no sé hasta qué punto se ha condicionado también, Ángel, pues la realización de actos o a la hora de marcar las distancias. También. Sí, bueno, empezaré por esta segunda pregunta. Es verdad que estamos todavía en una situación de pandemia. Los datos en Castilla y León, en Burgos, empiezan a ser ya más positivos. El nivel de incidencia acumulada está bajando mucho. La derivación a hospitales es sensiblemente inferior que la anterior ola, y sobre todo hay un efecto muy importante, que ha sido el de la vacunación. Castilla y León ha sido una comunidad líder a la hora de proteger a las personas, a la hora de extender esa vacunación, que el 95% de la población de más de 12 años haya alcanzado o las pautas necesarias o las completas para estar protegido frente al virus, nos ha permitido tener un poquito más de tranquilidad, eso sí, siempre cumpliendo con todas las previsiones. Por eso es verdad que algunos de los actos que hemos diseñado, que son abiertos al público, los hemos hecho pues, en recintos a lo mejor un poco menos multitudinarios que los que podíamos tener antes, para evitar que alguien también trate de poner de manifiesto que hemos sido imprudentes. Bueno, el otro día hicimos un acto, y ya pasó a la segunda parte de la pregunta, hicimos un acto bueno, pues con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que valoramos hacer en un gran espacio de los que teníamos posibilidad, pero que por una cuestión de prudencia limitamos a un lugar pues, en el que entre 500 y 600 personas podían estar, que ya es, porque además el acto quedó completamente lleno, incluso gente que nos recibió fuera porque no habían podido acceder ya por cuestiones de aforo al recinto, ¿no? Y eso lo compatibilizamos bueno, pues con un paseo al aire libre, que es algo pues, que en invierno, aunque no sea muy saludable, pero que permitió comprobar, ¿no?, todo el cariño que la gente estuvo profesando a lo largo de esos metros de recorrido que hicimos por el Espolón, y entrando un poco a ver la catedral en la Plaza del Rey San Fernando,
saliendo del Arco de Santa María. Otros actos también, pues cuando hemos tenido la presencia del presidente Alberto Núñez Feijóo de la Xunta de Galicia, acompañando a Juan Vicente Herrera, expresidente de la Junta de Castilla y León, pues tuvimos cerca de 200 personas también en un acto multitudinario con gente de pie, pero bueno, siempre dentro de lo que es un poco la prudencia. Pero es verdad que hemos notado una afluencia notable, sobresaliente diría yo, en todos los actos que hemos organizado y por tanto pues eso nos anima mucho, ¿no?, a continuar con la campaña. Porque estamos notando, de Tu Voz de Pinar, estamos siguiendo la campaña que estás realizando y estamos notando eso, que hay mucha gente en los mítines que das. Sí que ves que los vecinos están motivados, sí que les ves con ganas de ir a votar. Sí, porque pasa una cosa. La Junta de Castilla y León gestiona las competencias principales que afectan a la vida de nuestros paisanos, de la zona de Pinares, de la provincia de Burgos, de la provincia de Soria, de todo Castilla y León. Es que depende de lo que pase en la Junta para nuestros impuestos al año que viene, es que depende de lo que pase en la Junta para la educación de nuestros hijos, es que depende de quién esté en la Junta para la protección de las personas mayores y los mecanismos de atención a la dependencia, es que depende de quién esté en la Junta para ver cómo gestiona la sanidad. Entonces es muy importante y nosotros notamos que la gente está muy desencantada pues con que esté subiendo tanto el precio de la luz, con que el presidente del gobierno esté discriminando permanentemente a Castilla y León frente a otras comunidades, otros territorios o grupos independentistas. Es que está la gente muy cabreada con que se esté atacando a sectores industriales de nuestra tierra como el azucarero, el de la ganadería, el del diésel y que continuamente desde el gobierno socialista nos estén despreciando esos sectores que son claves para nuestra tierra. Entonces la gente está preocupada por eso y por eso la gente quiere venir a escucharte lo que propones, pero también lo que has hecho. Y es lo que estamos haciendo, demostrar que hemos tenido capacidad de hacer muchas cosas, pero que tenemos una propuesta sin duda ilusionante que esperamos además desempeñar con una mayoría suficiente para no tener ataduras como ha sido esta legislatura. Porque está bien este formato de campaña o os impide un poco hacer llegar el mensaje de una manera un poco más efectiva a los vecinos, a los ciudadanos en general. Soy una persona que le gusta mucho pisar el territorio, pisar la calle, como hemos podido comprobar, ¿no?, en la entrada del programa. Me gusta conocer cuál es nuestro sector productivo industrial y que te digan cuáles son los incentivos que necesitan y cómo la Junta también les ha estado ayudando hasta ahora. Pero luego hay que estar en un mercadillo de un pueblo de nuestra provincia de Burgos o de Soria y conocer lo que te dice una señora que tiene un determinado problema en relación con una cuestión o que te pregunta, oye, ¿y mi nieto va a poder comprarse una casa, va a poder acceder a una vivienda? Porque es que yo no sé, oiga, es que mi hija tiene que hacer la selectividad, pero claro, esto de que no tengamos una prueba de acceso única en toda España le penaliza frente a otras comunidades, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, oiga, y es que esto de los impuestos, ¿no se puede hacer algo para bajarlos? Bueno, pues tú le explicas todo. Pues mire usted, sí, yo voy a dar ayudas a la vivienda para las personas jóvenes que puedan independizarse y especialmente si es en el mundo rural. O mire, nosotros vamos a apostar por una prueba de acceso única a la universidad para que no haya discriminación a nuestros jóvenes castellanos y leoneses, que es lo que está haciendo el Gobierno de España con esta tierra. O mire, sí, no se preocupe que nosotros tenemos una previsión de fiscalidad más baja en el medio rural de cara al futuro. Bueno, pues está bien porque compartir sus inquietudes es dar tus propuestas y que vean que es verdad que hay una alternativa que no vende castillos en el aire, sino que está basada en la experiencia y que por tanto pues puede ofrecer soluciones reales a los problemas. Estamos viendo dentro de los municipios que la gente está muy preocupada por tres temas fundamentales, que es la sanidad, la educación y los fondos europeos. ¿Cómo ves todo esto, Ángel? ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que uno de los motivos que nos ha llevado también a dar la voz a los castellanos y leoneses el próximo 13 de febrero es la situación de la sanidad. Hubo un momento en el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante algunas de las iniciativas que se estaban llevando, en este caso por nuestros socios de gobierno, dijo: hasta aquí hemos llegado, no se va a cerrar un solo consultorio rural en todo el territorio de Castilla y León. Y eso, bueno, pues supuso un punto de fricción porque hay otros que piensan que a lo mejor se pueden cerrar consultorios y así optimizar recursos, y el Partido Popular cree en una atención sanitaria pública, universal, gratuita y que además no sea menor o peor por el hecho de que vivas en un pequeño municipio. Todo lo contrario, tiene que ser todavía con mayores ventajas o mayores posibilidades. Por eso en el ámbito sanitario, una de las medidas más importantes que llevamos en el programa electoral es que exista una ley de competitividad y desarrollo rural que va a blindar por ley algunos de esos servicios esenciales en el medio rural. La sanidad va a ser uno de ellos, la educación, los servicios sociales, la vivienda y también el transporte. Y vinculado al transporte está el transporte sanitario. Cualquier persona que no tenga un consultorio en su localidad o que no tenga
cerca un lugar de atención para una emergencia, dispondrá de mecanismos de transporte que aseguren un rápido desplazamiento en caso de una emergencia, de una urgencia, es decir, que cualquier persona esté perfectamente atendida. Me hablabas también del ámbito educativo. Estamos apostando decididamente por el ámbito de la educación. Nos sentimos orgullosos de 35 años de gobierno autonómico que han permitido que Castilla y León sea la líder de todas las comunidades de España en la educación de nuestros hijos. Y esos 35 años de trabajo en una autonomía han dado ese resultado. Otras autonomías habrán estado despistadas a otras cosas y por eso sus chavales pues no sacan los mejores resultados. Pero es que los nuestros sí que lo hacen. Se valora el esfuerzo. Correcto. Nosotros somos gente que cree en la cultura del esfuerzo, del sacrificio. No compartimos ese modelo socialista de, bueno, da igual que la gente no apruebe porque va a pasar de curso, porque estamos generando una generación que va a ser completamente conformista, que va a pensar que todo lo tiene ya dado de sí, que va a ir viviendo de las ayudas, de los subsidios, y así no vamos a progresar como país. Eso sí, si un niño o una niña tiene dificultades para pasar de curso, si un niño o una niña tiene dificultades de aprendizaje, se le ayuda, se le estimula, se dan recursos para que pueda mejorar sus competencias, sus habilidades, su conocimiento. No dejamos a nadie atrás, pero dejemos que la gente que es buena progrese y pueda tener un proyecto de vida mejor en Castilla y León. Esa es la tierra que queremos y por eso, pues en la sanidad, en la educación, estamos tan centrados. En la intervención en el hangar, el viernes 4 de febrero, Ángel nos decía, no se va a cerrar el hospital de San Juan de Dios. Y todo el mundo aplaudió, ¿verdad? Sí, a ver, esto ha sido uno de los elementos de fricción en el seno del gobierno. El anunciado cierre, que se iba a producir el 31 de diciembre, finalmente fue salvado por la campana por el Partido Popular, porque nosotros creemos en esa infraestructura. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir cerrar un hospital y encima en plena pandemia? Bueno, pues hay algunas formaciones políticas que sí se les ocurre hacer eso. Y en cuanto el Partido Popular tuvo la responsabilidad en la gestión de la sanidad, se tomó la decisión inmediatamente y por eso, con toda agilidad, pudimos revertir el que se cerrara el Hospital de San Juan de Dios. Pero no solamente ha sido eso, es que ha sido una infraestructura también demandada largamente por vecinos de una zona de la ciudad de Burgos, que son los de la parte de Gamonal-Capiscol con el Centro de Salud García Lorca, los que veían que las obras que quedaron paradas de ese consultorio, de ese centro de salud, mejor dicho, no avanzaban. Y bueno, pues también en poco plazo se ha dado otra vez pistoletazo de salida y se ha retomado de nuevo el diálogo con los profesionales desde la humildad, la serenidad, conociendo sus demandas. Y se va a acometer un plan de choque porque la lista de espera que nos han dejado pues es una lista de espera que sobrepasa lo razonable. Por tanto, estamos muy comprometidos con la sanidad y así lo tienen que saber los burgaleses porque lo vamos a defender por delante de todo. Ángel, me gustaría saber tu opinión que tienes sobre todo el tema de las plataformas que van a ir ahora en elecciones, se van a presentar las elecciones. ¿Qué opinas de estas plataformas? Porque, por ejemplo, ellos se basan mucho en la semejanza de Teruel Existe, ¿no? De un partido que entró en el Congreso y que, según lo que hemos leído, tampoco ha sacado mucha más financiación que cuando estaba Rajoy en el gobierno. Entonces, claro. ¿A qué se debe este descontento? O sea, ¿o se piensan que esto va a ser la panacea en estas elecciones o cómo lo ves? Yo lo puedo entender como una especie de principio de acción-reacción, ¿no?, a la situación pues de dificultades que atraviesa nuestro mundo rural. Pero es verdad, ¿dónde están acabando los votos de Teruel Existen ahora mismo? En las manos de Sánchez, para acabar sacando por los pelos un presupuesto, una ley, una determinada iniciativa. Esos votos, que son de grupos localistas, acaban al final en las manos del Partido Socialista. Por tanto, si alguien quiere que su voto acabe en el Partido Socialista, pues tiene dos vías o tres, ¿no? Al final eso acaba ahí. Nosotros además huimos de un término que está generando ese propio término despectivo hacia nuestra tierra. Yo no quiero que mi tierra se la llame vaciada. Yo quiero hacer lo necesario para que sea una tierra de oportunidades. Por tanto, ponía el ejemplo en alguna de mis intervenciones públicas. Imaginemos que somos ganaderos que vendemos vacas y queremos vender al mercado una vaca y la ponemos de nombre famélica. ¿Quién me va a comprar una vaca que se llame famélica si el propio dueño la está llamando desde un punto de vista despectivo? No, hombre, no. Castilla y León tiene que ser una tierra de oportunidades, donde libremente cada uno pueda desarrollar un proyecto de vida. ¿Qué hacemos nosotros? Abrimos la oportunidad cuando vamos a dar un cheque bebé para las familias que tengan hijos
y un cheque bebé que se va a incrementar un 40% si lo hace en el medio rural. Castilla y León es una tierra que va a garantizar la educación gratuita de 0 a 3 años para que aquellas madres que tienen problemas de conciliación, que a lo mejor no pueden trabajar por tener que cuidar a sus hijos, tengan una conciliación y por tanto puedan disponer de ingresos para poder vivir más desahogadamente. Y eso lo vamos a facilitar. Castilla y León va a facilitar desde el Partido Popular ayudas a la vivienda para aquellas personas jóvenes que quieran independizarse y desarrollar su propio proyecto de vida. Y además esas ayudas van a ser mayores si lo hacen en el medio rural. Y esos jóvenes que quieran incorporarse a alguno de los negocios vinculados al sector agrario, el agrícola o el ganadero, no van a tener que pagar impuesto de transmisiones en el caso de que hereden alguno de los negocios familiares o de otra persona que por lo que sea se va a jubilar. Pero es que Castilla y León va a asegurar que aquellas personas que viven solas en los pueblos de nuestra tierra tengan como elemento de subsistencia también un plan de alivio de la soledad, que incluirá medidas también para apoyar a las personas mayores. Y sobre todo, un tema muy importante, ese compromiso con la conectividad extendida en todos los pueblos de Castilla y León de 30 megas en 2023 y 100 megas en el año 2025. Es decir, donde haya una conexión puede haber una oportunidad, porque alguien puede emprender un negocio, porque alguien puede teletrabajar y por tanto fijar su población en un pequeño municipio. Por tanto, nosotros, evidentemente, respetando todas las formaciones, huimos de ese término y además se podría hacer una similitud, ¿no? Esta mañana lo comentaba el presidente. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos en España? Que al final un gobierno débil, como el que tenemos en el Congreso de los Diputados, con Pedro Sánchez a la cabeza, acaba teniendo que pactar con pequeños partidos independentistas, como pueden ser Bildu, como puede ser Esquerra Republicana, y lo que les da a ellos se los quita a Castilla y León. Por tanto, nosotros no queremos que haya partidos localistas que traten de llevarse solo lo suyo, quitando oportunidades al resto de Castilla y León. Esta es una tierra magnífica, amplia, que tiene que ser cohesionada y equilibrada territorialmente. Y en eso es en lo que estamos. Pero si nos fijamos en Teruel existe, es lo que he comentado antes, o sea, lo que se ha llevado Teruel ahora con Sánchez ha sido menos cantidad que lo que se llevó con Mariano Rajoy. Entonces, la gente se piensa que a lo mejor votar a estos partidos regionalistas les va a influir en que se va a invertir más en la tierra, pero eso al final es un arma de doble filo, porque al final estamos viendo que no es así, ¿no? Correcto, no sirve de nada. Finalmente es una especie de creer que porque haya alguien que se llame así va a recibir más de lo que recibía antes con gobiernos, en este caso pues del Partido Popular, como tú has hecho alusión al caso de Mariano Rajoy. Y es verdad, porque los gobiernos que están presididos por formaciones como el Partido Popular tienen muy en cuenta la importancia de todos los territorios. Es verdad que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, pero siempre se procura una cohesión y un equilibrio territorial. Nosotros en Castilla y León estamos tratando de hacerlo y de hecho una de las iniciativas que tenemos previstas poner en marcha son planes industriales de fomento. ¿Qué son esos planes industriales de fomento? Donde estamos detectando que hay comarcas con mayor nivel de despoblación, con mayor tasa de desempleo, con menores oportunidades, se van a hacer inversiones específicas para generar actividad económica, empleo y por tanto fijación de población. Uno de los que tenemos previsto desarrollar es uno en la Sierra de la Demanda, una zona que, pues por los distintos avatares, está sufriendo una especial situación de pérdida de población, de pérdida de actividad económica y donde va a recibir, en caso de que evidentemente el Partido Popular consiga una mayoría suficiente, inversiones específicas a través de incentivos, a través de subvenciones directas a empresas productivas, industriales, para contratación de personal, para desarrollo de actividad, para la instalación de nuevas industrias, y eso va a permitir reequilibrar la situación. Es decir, si estás en una situación más complicada, yo te ayudo para que te pongas a nivel de lo que tenemos en todo Castilla y León. Esa es la forma natural de hacer las cosas. No solamente decir que no tienes ideología y que solo peleas por lo tuyo, porque estamos en un proyecto conjunto por el que tenemos que luchar. En estas últimas encuestas que estamos escuchando estos días ha habido un dato que la verdad que resulta bastante demoledor. Es decir, y aunque las encuestas hay que mirarlas pues con cierta distancia, ¿no? Porque nos pueden dar una tendencia, pero nunca las podemos seguir al pie de la letra, pues hablan de que un 30% de los castellano-leoneses no creen en Castilla y León. Es decir, hay algunas formaciones políticas que están abogando por esto, porque Castilla y León desaparezca, ¿no? Que sea solo un Estado, digamos, que se rija todo desde Madrid. Claro. Y además las encuestas también les dan una subida de votos a estas formaciones. ¿Es peligroso este tipo de perspectivas, ¿no? Yo creo que todas esas iniciativas que tratan de obviar lo que fue uno de los mejores ejercicios
de consenso y de prosperidad que ocurrió en el mundo, que fue la transición española, que es un modelo de éxito estudiado en cualquier escuela que hable de la ciencia política y de los procesos de transición de modelos autocráticos a modelos democráticos. La transición española fue magnífica y una de las cosas que hizo fue configurar un estado de las autonomías. Es verdad que por la configuración que tuvo en este caso Castilla y León, pues es una comunidad muy extensa, con 9 provincias, donde a veces un leonés piensa que no tiene nada que ver con un abulense o un burgalés que no tiene nada que ver con un zamorano. Yo sobre la identidad no puedo decir nada porque yo me siento muy burgalés, eso es algo que no lo llevo siempre muy a gala, pero me siento también castellano y leonés. Y en ese modelo ha habido algunas comunidades que lo han aprovechado y otras que no. ¿Qué ha hecho Castilla y León? Basarse en un principio del llamado autonomismo útil, en el que ha puesto toda su maquinaria y su capacidad de autogobierno para que los mejores servicios o los servicios que tenía que prestar competencialmente fueran los mejores a nivel de España. Por eso que Castilla y León esté primera en el sistema educativo, con los informes PISA que se hacen de evaluación del conocimiento de nuestros muchachos, por eso que esté en cabeza en la atención a la dependencia y sea un sobresaliente en los servicios sociales, por eso el hecho de que seamos una comunidad que siempre aparecemos en el podium donde existe mejor valoración de la asistencia sanitaria, por eso una comunidad que tiene mayor Producto Interior Bruto que la media de España, por eso una comunidad que tiene menos paro que el resto de España. Todo eso es fruto de nuestra autonomía, de nuestra capacidad de dotarnos de herramientas para progresar como autonomía. Por tanto, quienes quieren que dejemos de ser autonomía para pasar a centralizar esas competencias, lo que están haciendo es querer poner en manos de Sánchez los designios de los castellanos y leoneses. Y yo no quiero que sea un gobierno de Madrid el que me dirija. Yo quiero que Castilla y León tenga su propia capacidad de gobierno. Y luego también, evidentemente, rechazan Europa, rechazan lo que significa la globalización y Europa y todas esas cosas. Pero claro, nos ponemos a pensar, si estamos en Castilla y León al 95% vacunados, es porque nos han venido vacunas de Europa. Si nuestro sector agrícola y ganadero está protegido en buena medida por la política agraria común, por la PAC, es porque esos fondos vienen de Europa. Si hemos tenido infraestructuras en nuestra comunidad autónoma que han permitido unir con muchas autovías, con muchas infraestructuras, todo el desarrollo que hemos tenido en nuestro mundo rural y mundo urbano en los últimos años, es porque todo eso ha venido de Europa también. Por tanto, tratar de demonizar Europa es poner en riesgo uno de los mecanismos que nos ha permitido crecer como comunidad. Así que, por tanto, no podemos coincidir con ese mensaje alarmista ni extremista. Nosotros estamos en la parte moderada y en la solución práctica de las cosas que preocupan a la gente. No, pero que un 30% puedan considerarlo es preocupante, ¿no? Sí, es verdad que tendremos que hacer un mayor esfuerzo. Por eso las campañas siempre sirven, ¿no? Para explicar estas cosas que yo estoy diciendo. Porque hay mucha gente que piensa que las cosas ocurren porque sí. Y no ocurre porque sí. Si tu hijo es de los mejores estudiando en Burgos o en Castilla y León, que un niño de una niña de otra autonomía, no voy a decir ninguna para que nadie se moleste, es porque Castilla y León ha trabajado por él. Si la atención que tenemos en un hospital como el Hospital de Burgos es mejor que la que podemos tener en un hospital de otra comunidad autónoma, y a veces solo nos basta irnos de vacaciones, tener un problema en otra comunidad autónoma y darnos cuenta de esa situación, eso es porque Castilla y León se ha preocupado de eso. Si tenemos unos mecanismos de atención a la dependencia que hace que no tengamos prácticamente lista de espera, mientras que en otros sitios están esperando muchos meses, eso es porque Castilla y León se ha preocupado de proteger a las personas. Por tanto, no es lo mismo estar en una autonomía como Castilla y León que estarlo en otra. Ángel, llevas ya una semana de campaña muy intensa. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Es una campaña limpia? ¿Hay mucha falsedad? ¿Hay mucha maldad? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros sí que estamos haciendo una campaña completamente limpia, porque tenemos la ventaja de que tenemos capacidad de explicar lo que hemos hecho y también de indicar qué es lo que queremos hacer para seguir teniendo una confianza mayoritaria de los burgaleses y de los castellanos y leoneses. Es verdad que hemos visto que otros se han dedicado a insultarnos, a decirnos cosas, pero nosotros estamos en una línea buena, en una línea en la que evidentemente necesitamos que este proyecto, que es mayoritario, que aúna a la gente que es trabajadora, que se levanta a las 5 de la mañana a veces a trabajar por ganarse el pan para sus hijos y darles una mejor educación. Abogamos por ese empresario autónomo que también tiene que sufrir porque el gobierno le está incrementando la cuota de autónomos y queremos protegerle pues bonificándole esa cuota. Abogamos por el que se esfuerza, por el que algunas veces algunos tratan de perseguir, que es el que está generando oportunidades y empleo. Abogamos por esas personas mayores que necesitan de que estén
pendientes y que tengan la protección necesaria. Por tanto, estamos en una campaña en positivo y otros pues estarán a lo suyo, contando pues cuestiones y soflamas un poco más ideológicas, envueltos en una bandera, pidiendo que el Cid vuelva a cabalgar por esta tierra. Pero a mí eso, yo al Cid le quiero dejar descansar, yo quiero ocuparme de los problemas reales que tiene la gente. Y luego tenemos en el lado de la izquierda, bueno, pues alguien que solamente se ha dedicado a aplaudir a un gobierno que ha maltratado Castilla y León, a un gobierno que pone en riesgo el diésel y por tanto miles de empleos en nuestra comunidad autónoma, a un gobierno que pone en riesgo el sector de la ganadería, con un ministro, con perdón, zoquete, que no tiene ni idea de lo que es nuestro mundo rural, a un gobierno que ha criticado el sector del azúcar y la remolacha, que da centenares, miles de empleos en nuestra tierra, a un gobierno que nos está subiendo los impuestos. Castilla y León y Burgos es la primera vez que en los presupuestos generales del Estado más impuestos vamos a pagar y menos inversiones vamos a recibir. Esto es un agravio comparativo y en Castilla y León no queremos que desde el gobierno socialista se nos discrimine y por tanto no queremos que en Castilla y León haya un gobierno que esté a las órdenes de Madrid, a las órdenes de Sánchez y por eso no tenemos que insultar a nadie ni criticar a nadie, sino simplemente ir a lo nuestro y tratar de conseguir esa confianza mayoritaria. Pongamos que cuentan con el apoyo de los castellanos y leoneses como partido mayoritario que pueden gobernar donde le gustaría estar, ¿no? En presidencia, fomento. Bueno, la verdad es que siempre es una pregunta recurrente. Yo que soy muy futbolero y no hay entrevista en la que no utilice algún símil futbolístico, te puedo decir que a un jugador de fútbol lo que le gusta es jugar y trata de tener las cualidades oportunas para ser lo más versátil posible y que el entrenador tenga capacidad de ponerte en la posición del campo donde cree que mejor puedes jugar en ese momento. Yo, como ya he desempeñado varios papeles de trascendencia e importancia en mi vida política, algunos en primera línea, digamos, de fuego y de actividad para meter muchos goles de delantero y otras veces de central en una labor un poco más de fontanería, de despejar balones y que no te metan goles, pues lo que me gusta es jugar a fútbol. Lo que me gusta es, pues bueno, mi vocación de servicio público y de actividad pública y en la política, pues es lo que me apasiona, tratar de hacer la vida mejor de las personas y por tanto estaré encantado primero de conseguir la confianza mayoritaria de los burgaleses, los castellanos y leoneses y después, si el míster así lo decide, pues jugar en la posición del terreno que él prefiera. Ángel, ¿qué podemos decirle a los que todavía tienen dudas para el 11 de febrero? ¿Qué podemos decirles para llegar a convencerles? Hay que ir a las urnas. Hay que acudir a las urnas. Tenemos una oportunidad histórica. Es la primera vez que en Castilla y León todo el mundo está pendiente de lo que pasa en Castilla y León. Nunca antes todos los telediarios nacionales hablaban de Castilla y León, hablaban de nuestra campaña. Hemos puesto Castilla y León en el mapa y hay que votar pensando en Castilla y León, pensando en qué formación política puede darle estabilidad a esta tierra en un momento de recuperación económica donde nos estamos jugando el futuro para los próximos 15, 20 o 30 años y huir de polarizaciones, de extremos que probablemente lo único que hagan es generar ruido y no aportar soluciones prácticas. Y nosotros estamos en la tendencia de la moderación, en la tendencia de la solución a los problemas reales que tiene la gente y en la tendencia de sentirnos muy orgullosos de nuestra tierra, porque la ventaja que tenemos es que allí donde hay un municipio y un ayuntamiento hay una persona del Partido Popular y tenemos personas pegadas al territorio que son capaces de transmitirnos cuáles son las dificultades para que luego podamos dar soluciones. Y por tanto hay que votar pensando en esa clave, pensando en Castilla y León y pensando en el futuro de esta tierra. Ángel, te agradecemos que hayas estado con nosotros compartiendo lo que es el balance de esta campaña y apuntando pues, a algunos de los que se están convirtiendo también en los puntos claves, ¿no? De estas jornadas que culminan en el 13 de febrero. Que todo vaya bien y si cuenta con el respaldo de los ciudadanos y de los votantes, pues que pueda estar en el gobierno de Castilla y León. Muy bien, pues agradezco mucho el deseo y ojalá el 13 de febrero se llenen las urnas de ilusión, de futuro, que yo creo que es el que representa el Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel.